Muy buenos días a todos. Me presento. Soy Beatriz Franganillo, soy responsable del área de negocio institucional de Santa Lucía Asset Management y es un placer darles la bienvenida a este nuevo encuentro digital. Antes de comenzar, bueno, pues me gustaría compartir una breve presentación sobre el grupo, ¿no? ¿Quién es Santa Lucía? Somos una compañía de capital privado con más de un siglo de historia y nos hemos consolidado como uno de los grupos aseguradores y financieros más sólidos en España. Con más de 17.000 millones de euros en activos, contamos con, bueno, pues unos ingresos anuales por encima de los 3.500 millones de euros y mantenemos un rating de A+ por Fitch, junto con un ratio de solvencia por encima del 300%, lo que refleja realmente, bueno, pues nuestra fortaleza y nuestra estabilidad financiera. Damos servicio a más de 7,5 millones de clientes y contamos con un equipo de más de 9.000 profesionales. Nosotros en Santa Lucía Asset Management somos la entidad de gestión de activos del grupo, con 12.000 millones de euros en activos bajo gestión y un equipo de más de 55 profesionales con una amplia gama de producto, ¿no? Tanto fondos de inversión, planes de pensiones, mandatos, que abarcan, bueno, pues todas las geografías y sectores, ¿no?, que puedan imaginar. Tenemos equipos de gestión especializados tanto en renta variable como en renta fija, como en fondos mixtos y también producto ilíquido, ¿no? Así que pocas compañías en España pueden decir que cuentan con una combinación tan sólida de solvencia, de diversificación y de experiencia. Así que bueno, esto nos permite ofrecer soluciones integrales y de calidad, siempre con una visión de largo plazo. Así que hoy estamos aquí porque nos gusta promover este tipo de espacios donde solemos analizar temas tanto de actualidad, tanto económica como social, con una mirada profesional y sobre todo pues constructiva, ¿no? De aportarles valor. Hoy vamos a hablar de un sector que, bueno, pues yo creo que está en boca de todos y es el mercado inmobiliario. Yo creo que no hay cena con amigos ni comida familiar en la que no se hable de cómo está el sector, ¿no? Después de años muy intensos que hemos vivido pues tras la pandemia, el elevado nivel de inflación, las subidas y bajadas de tipos prácticamente vertical, el reajuste de valoraciones, bueno, pues 2025 se ha presentado pues como un año del punto de inflexión, ¿no?, en el sector, y queremos entender cómo está evolucionando, qué diferencias hay entre los diferentes segmentos y sobre todo dónde pueden estar las oportunidades, ¿no? Así que para ello hoy tenemos el lujo de contar con tres grandes expertos. En primer lugar, nuestro experto externo es Ignacio Martínez Avial, CEO de BNP Paribas Real Estate en España. Tiene una trayectoria de más de 25 años de experiencia en consultoría inmobiliaria y, bueno, pues a lo largo de su carrera ha liderado proyectos de inversión de más de 400 millones de euros, ¿no?, tanto en oficinas, retail, hotelero en España y en Europa. Por otro lado, tenemos hoy otro Ignacio también, Ignacio Palazón, director de inmuebles de Santa Lucía Seguros, con una trayectoria pues igualmente destacada en gestión patrimonial e inversión inmobiliaria. Y a lo largo de los últimos años también ha gestionado una cartera con un valor superior a los 700 millones de euros. Y por último, contamos con nuestro director de inversiones, Agustín Bircher, que bueno, pues tiene más de 15 años de experiencia en gestión de activos, finanzas y estrategias de balance de aseguradoras e instituciones de primer nivel. Al frente de Agustín hay 12.000 millones de euros en activos, ¿no?, en Santa Lucía Asset Management. Así que con ellos recorreremos el mercado inmobiliario desde una visión de 360 grados, analizando la situación actual, el papel de los distintos tipos de inversores y las tendencias que van a marcar el futuro del sector, ¿no? Así que, en primer lugar, agradecerles su presencia y su participación en este encuentro y, bueno, pues tanto también las numerosas preguntas que hemos recibido a las que vamos a intentar dar respuesta. Esperemos que disfruten de la sesión y que les ayude a entender mejor cómo está evolucionando este apasionante mercado y que les resulte tan interesante, tan enriquecedora como ha sido prepararla, ¿no?, para ustedes. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más. Voy a dar paso a Agustín Bircher. Muy buenos días, Agustín. ¿Qué tal, Beatriz? Te cedo Eh, el testigo para que des contexto a la mesa redonda junto con nuestros dos invitados. Perfecto. Muchas Pues la verdad gracias. que buenos días a todos. Un verdadero placer, ¿no?, estar con Nacho Martínez Avial, Ignacio Palazón, para tratar y hablar de un sector que después de casi 4 años con emociones realmente fuertes, ¿no?, vive un momento ahora muy interesante. Lo ha dicho Beatriz. Yo creo que no me equivoco mucho
Pienso que la mayoría tenemos en la cabeza el mercado de la vivienda en España y la fuerte evolución en precio que ha tenido, pero el mercado es mucho más profundo y más diversificado. Y eso es lo que queremos tratar hoy, ¿no? Cada uno de los segmentos, ya sea oficina, logístico, hotelero, retail, sector salud, tiene sus propios miniciclos y vamos a intentar hoy ir desgranando uno a uno. Así que para empezar quizás es bueno hacer un poco de contextualización de dónde venimos, ¿no? Y la realidad es que el sector inmobiliario desde el 2020 ha tenido que navegar prácticamente una tormenta perfecta. Primero fue la pandemia y después la desocupación que venía asociada con la pandemia, especialmente importante en la parte de oficinas, pero es que acto seguido vino un escenario de inflación muy elevada y la subida de tipos más rápida que hemos tenido en la historia moderna, ¿no? De tipos negativos a 4%. Y esto tuvo un impacto muy importante en las valoraciones, como puede ser de otra forma, y también en esa capacidad para financiar compras, ¿no? Si nos fijamos en las inmobiliarias cotizadas, vamos a hacer un repaso de las inmobiliarias cotizadas al final de la sesión, pero las caídas medias fueron alrededor del 40% y las transacciones se frenaron en seco. Ya ahora en 2025 sí que es verdad que el panorama macro parece que empieza a estabilizarse, pero esta estabilización, como decía, lo hace con notables diferencias, ¿no? Entre sectores. Así que vamos a profundizar y sin más preámbulo empiezo por Nacho, ¿no? Así que, Nacho, desde vuestra posición, ¿no? ¿Tenéis visibilidad sobre el mercado español completamente, también el mercado europeo? Y con este reajuste que hemos estado comentando, ¿podrías ir tocando esos diferentes sectores y decirnos por dónde están las luces y las sombras a día de hoy? Muchas gracias, Agustín. Gracias, Beatriz, y sobre todo gracias a Santa Lucía Asset Management por la invitación eh, y por participar en esta mesa redonda con vosotros y con Ignacio Palazón, con quien he tenido la suerte de trabajar en proyectos y es un verdadero placer estar aquí. Preguntabas un poco una visión general. Yo creo que hacías una buena radiografía de lo que hemos visto en estos últimos años, de muchos cambios bruscos y demás, pero la realidad es que ahora estamos más en un periodo de luces que de sombras. Por supuesto hay sombras, pero estamos en un periodo donde diría que, como resumen, la mayor parte de los asset class tienen un funcionamiento y unos fundamentales que la verdad están yendo muy bien. Para contextualizar un poco, yo creo que un primer aspecto clave es entender de manera muy somera la buena situación en la que está la economía española, sobre todo si lo comparamos con el resto de países de nuestro entorno. Estamos dando una previsión de crecimiento para este año del 2,9% en España, un 2,3% para 2026, que son cifras que en sí mismo tal vez digan poco, aunque pero dicen mucho más si la comparas con el 1,3 y 1,4 para el año que viene, medios de la eurozona, y si comparas con el 0,7 de crecimiento para 2025 y el 1,1 para 2026 en Francia, o el 0,3 y el 1,4 en Alemania. Eso hace que, desde un punto de vista también de la atracción de capital internacional, nos hemos convertido en un mercado atractivo porque tenemos una economía que funciona, ¿no? ¿Por qué? Pues por un mercado laboral robusto, que también está siendo impulsado por la inmigración, por los fondos Next Generation, el turismo, un endeudamiento privado de empresas y familias que es bajo, pues las familias han bajado mucho endeudamiento, y con estos niveles de deuda tan sanos pues se produce un fomento del consumo que también impulsa el comportamiento de los diferentes activos inmobiliarios. Empezando de arriba abajo y ahora bajamos a los activos en general, estamos después de estos tres primeros cuartos del año en un volumen de inversión acumulada en inversión directa de 10.900 millones de euros. Esto es un 46% más
que el mismo periodo de 2024, lo cual son cifras muy, muy positivas, teniendo en cuenta que ya el año que viene fue un año bueno. Todo este volumen de inversión o toda esta actividad inversora está muy marcada o tiene un gran peso de la inversión en el segmento living en general, no solo residencial, sino también hoteles y alternativos, activos alternativos, entendiendo por alternativos en el mundo living aquellos que tienen camas, residencias de estudiantes, residencias de ancianos y demás. Pero no solo el mundo living está funcionando bien, sino que el resto de activos también. Y por hacer un repaso como proponías, voy a ir pasando un poco por los diferentes activos, dando un poquito lo que yo entiendo que son las claves del buen funcionamiento, no solo de la inversión, que es una consecuencia, sino más bien del mercado, que es la causa de que luego la inversión funcione. Empezamos por oficinas, que además oficinas es y lo vinculo un poco con el sector asegurador por estar donde estamos. Es un segmento que generalmente a las compañías de seguros les gusta y que se ha visto muy penalizado en los últimos años y ha sufrido un poco esa imagen de nube negra de lo que estaba pasando en otras geografías, como en Estados Unidos, con ciudades que se quedaban desiertas, edificios a los que la gente no iba a trabajar y demás. Bueno, un poco tormenta perfecta post-COVID que ha afectado mucho a la imagen, pero que la realidad es que esto en España y en grandes y en otros centros de Europa no tiene nada que ver con lo que en el fondo luego ha pasado, ¿no? Es un mercado que podemos decir, a veces se oye que en recuperación, yo diría que está plenamente recuperado, donde han pasado muchas cosas, ¿no? Una muy evidente que está ocurriendo es que hay un alto nivel de destrucción de stock, fundamentalmente como respuesta al desequilibrio entre oferta y demanda del mercado residencial, y con la cierta flexibilización de usos, pues está habiendo reconversión de edificios que tienen menos sentido como oficinas al sector residencial. Eso aligera la parte de la oferta y digamos que sanea el mercado. Luego, por otra parte, hay una baja penetración del teletrabajo. Y esto, que muchas veces cuando comentabais de las cenas y demás, son unas cosas de las que se habla mucho, digo baja desocupación desde un punto de vista estructural. Digamos que, y entiendo por estructural el hecho de que aunque se haya implementado 1 o 2 días de teletrabajo en una parte muy importante de las compañías, la realidad es que lo más común es mantener días donde coincide todo el mundo en la oficina. Eso requiere los mismos metros cuadrados que antes, con además una nueva exigencia, que es que el talento está en el centro de las organizaciones y atraer y retener al talento tiene implicaciones también sobre el espacio. Es decir, los buenos profesionales quieren buenos espacios para trabajar y eso hace que las compañías apuesten por la calidad, que diría que es otro de los grandes titulares de este mercado. Siempre hemos hablado en el mundo inmobiliario de location, location, location. Eso no ha cambiado, sigue siendo muy importante, pero hay un flight to quality muy importante. La calidad es diría que tan importante casi como la localización. Entonces, la combinación de estos dos factores que hace pues que haya habido y esté habiendo mucha presión en el centro de las ciudades, y Madrid y Barcelona es un ejemplo claro. Eso en los mejores edificios del centro de las ciudades, eso lo que hace es que tensiona las rentas al alza, y esa tensión de rentas al alza y el hecho de que no haya desocupación en el centro, lo que hace es que autorregula el mercado y hace que el punto en el que estamos es que las compañías pues empiezan a mirar zonas más periféricas, o bien porque no encuentran, o bien porque incluso algunas que están en el centro son, entre comillas, expulsadas porque las rentas son altas y tienen que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, eso hace que el funcionamiento del mercado sea sano. ¿Esto significa que todo el mercado funciona extraordinariamente bien? No, hay edificios que siguen sufriendo en ubicaciones más descentralizadas y, de hecho, como decía, hay edificios que en aquellos que se puede se están viendo y se están produciendo transformaciones y cambios a otros usos. Pero la realidad es esa. Se compite desde un punto de vista inversor en ubicación y se compite en calidad. Breve apunte del mercado de inversión de oficinas. Ya está significando un 13%, es el último dato que tenemos del total de esos 10.800 euros de los que hablaba antes. Estos son 1.470 millones, y esto, para ver un poco esa evolución positiva después de años de más parón
en la inversión, no tanto en la actividad de las compañías. Estamos hablando que esto supone un 50% más que todo el año 2024. Es decir, es un mercado que claramente está recuperado en sus fundamentales y en recuperación desde un punto de vista de inversión. Si hablamos de centros comerciales o de retail, bueno, ahí ya sabéis que ha habido pues un mood de apocalipsis del retail durante los últimos años. Parecía que los centros comerciales iban a desaparecer, pero la realidad es que no ha sido así. Y no ha sido así por muchos motivos. Uno de ellos es el consumo, que el consumo sigue tirando. Hablábamos antes del nivel de endeudamiento de los hogares. Hay una buena situación macro, lo cual hace que las expectativas desde el punto de vista de consumo y las expectativas de las familias sean positivas, lo que invita a gastar más. Hay cierto nivel de economía sumergida en España, lo cual hace que también haya incremento de gasto y luego que como sociedad somos una sociedad, que esto también cuenta, porque al final todo cuenta, somos una sociedad que nos gusta salir, tenemos un estilo de vida donde el ocio tiene mucho peso y donde realmente consumimos. Consecuencia de todo esto, las visitas a los centros comerciales están subiendo. De este septiembre comparado con el septiembre del año pasado han crecido un 1,1% partiendo de una situación muy positiva y estamos en tasas de crecimiento de afluencias de un 2,7% anual, casi un 3% anual, que es un muy buen dato. ¿Qué pasa desde el punto de vista hablábamos antes del location, de las ubicaciones, todo vale, todo son luces? Preguntabas, Agustín, por luces y sombras. Eh, Evidentemente no, hay ubicaciones que han salido reforzadas. Yo diría, por hacer una visión general, que las buenas ubicaciones se refuerzan y en cambio las peores ubicaciones se resienten. Y luego hay un término medio donde esto pasa en todas, pero en aquellas que no son tan buenas, aunque también pasan las buenas, la realidad es que el mercado de centros comerciales es muy intensivo en gestión y hay que ser tremendamente creativo para mantenerse competitivo, porque la realidad es que es un mercado, como luego creo que hablaremos, como casi todos los sectores del inmobiliario, que se ve muy afectado por lo que realmente el consumidor final está demandando. Decíamos en las oficinas que el profesional quiere buenas oficinas, el talento quiere estar en sitios buenos, pues el consumidor final quiere vivir experiencias y quiere estar en centros que le ofrezcan una serie de cosas, lo cual hace que los gestores profesionales tengan que ser muy, muy competitivos en lo que hacen. Y la realidad es que tenemos un magnífico elenco de profesionales y de compañías que están operando en España y que hacen las cosas muy bien. En centros comerciales en inversión, ¿qué ocurrió? Corrigieron los valores después de unos años de mercado muy parado. Y a esto se ha unido además que las rentas han subido, además acompañados por las rentas variables y por ese crecimiento del consumo. Pues ya sabéis que en centros comerciales los operadores una parte de renta fija y una parte de renta variable. Y eso hace que el mercado de inversión se haya reactivado además, siendo un mercado que es intensivo en capital y las mayores operaciones, aunque ahora ya entrará el mundo de data centers, pero las operaciones más grandes del sector inmobiliario se suelen ver en centros comerciales. Estamos hablando de 2.000 millones de euros y esto nos lleva a un 19% aproximadamente de volumen de inversión. Ignacio, y aquí, si me permites, y también para darte un poco de Sí, descanso, dime, ¿no? dime. Vivimos ese, como decías, ¿no? Ese escenario absolutamente catastrófico de la irrupción de Amazon, esa idea generalizada de que no se iba a volver a los centros comerciales. Para ese momento, y para dar un poco de contexto también a los que nos oyen, empresas cotizadas, ¿no? La Socimi, por ejemplo, la de España, tuvo una caída de más de un 60%, parecía que eso era el fin, y sin embargo, fueron muy rápidos a la hora de adaptarse y lo hicieron, como bien decías, ¿no? A través de experiencias, ¿no? De Uh-huh. experiencias de reasignar el uso de parte de los locales al logístico. Si puedes comentar un poco más cuáles han sido esas palancas que han hecho esos gestores españoles que la verdad que han sido pioneros
en poder darle la vuelta al activo y cómo afecta la localización entre también la parte más de lo que se llama High Street, que es la parte de retail comercial en primera planta versus los grandes centros comerciales. Yo creo que puede ser muy interesante también para los clientes. Pues mira, desde el punto de vista de los centros, lo que comentabas de, oye, ¿qué es lo que hicieron? Yo creo que hay una mirada clarísima a qué es lo que la demanda requiere, ¿no? Y yo creo que esto nos ha pasado en España y en Europa, pero los realmente buenos gestores lo que han hecho es saber adaptarse muy bien a lo que la demanda estaba requiriendo. Esto no significa, y hablábamos de experiencias, que me gusta mucho hablar de esto, que todo tengan que ser experiencias, es decir, cada centro comercial y cada ubicación tiene un tipo de público y a ese tipo de público le tiene que devolver lo que ese tipo de público quiere, ¿no? Te puedes encontrar centros de proximidad donde realmente lo que tiene sentido pues son los comercios, digamos, más tradicionales, el supermercado, la farmacia y demás, y te puedes encontrar con otros centros comerciales totalmente tematizados, con un nivel de experiencias altísimo, donde realmente atraes al público como destino y la gente está dispuesta a recorrer varias decenas de kilómetros para llegar a esa experiencia, ¿no? Entonces, esa adaptación a lo que el cliente busca, un cliente que quiere consumir y que quiere salir, como decíamos antes, es posiblemente, te diría que la clave del éxito, lo cual implica mucha especialización, mucho conocimiento y gente muy profesional haciendo las cosas muy bien y muy rápido, ¿no? Ese es un punto de los que preguntabas. El otro, relacionado con el High Street. El High Street, y esto tiene que ver también con un poco ciertos movimientos sociológicos que estamos viendo. Los centros de las ciudades y de las principales ciudades de España están atrayendo, también por el precio de la vivienda y demás, están atrayendo a un tipo de público, está viniendo inmigración de alto poder adquisitivo que se está haciendo, entre comillas, con esos barrios, y eso está haciendo que ese público que consume mucho esté cambiando también la parte del High Street hacia un contexto mucho más de lujo y donde las grandes marcas se pelean por los espacios que no son muy fáciles de encontrar. Esto luego, por otra parte, lo que tiene es la vuelta de tuerca de que hay un público inversor muy interesado en esa tipología de activos tradicionalmente, fundamentalmente inversores privados, pero no solo, que hacen que sea un mercado también muy dinámico. Por lo tanto, te diría bueno, que todos los indicadores son muy positivos, pero evidentemente adaptándose mucho a la demanda que hay. Eso es completamente clave. Y si te parece, ahora vamos a tocar quizás el punto más sensible y que más nos toca a todos de cerca, que es la parte residencial, ¿no? Y ahí, pues, me encantaría saber tu opinión, incluyendo toda esa parte denominada, utilizamos muchas palabras en inglés, ¿no? De flex living, residencias de estudiantes, parte de residencias de la tercera edad, también podemos hablar de hotelero, donde España yo creo que tiene digamos, unas dinámicas que son envidiables con respecto al resto de países de la eurozona. Pues mira, todo esto que comentas, nosotros lo solemos enmarcar dentro de aquello que llamamos living, que he tratado de definir como todo aquello que tenga una cama, por hacerlo fácil, es donde metemos todos estos tipos de activos. Empezando por el residencial, yo creo que hay un gran titular, es el mercado más grande claramente y además es un mercado que se ha estado institucionalizando durante los últimos años, cosa que para España era digamos, una novedad. El gran driver del mercado residencial en España y en Europa en general es la necesidad de vivienda. O sea, tenemos un déficit entre producción de viviendas y creación de nuevos hogares enorme. Por lo tanto, hace falta más vivienda, lo cual presiona lógicamente a la demanda y presiona también los precios al alza. Me preguntabas por el flex y estas tipologías. Al final, cualquier tipología de solución habitacional que dé respuesta a las necesidades de los usuarios finales en un mercado tan necesidad de oferta es una buenísima noticia. Y además no es una buena noticia solo porque no haya vivienda alternativa, sino que es una buena noticia porque volvemos a lo de antes. Se adapta a una demanda que es cambiante. Es decir, la gente joven de hoy no es lo mismo que la gente joven de hace 30 años, hay mucha más movilidad, la inmigración requiere soluciones más flexibles, el alquiler estamos ya
en un 25% frente a la compra, porque lógicamente el acceso a la compra de vivienda es difícil, aunque ahora habrá que ver uno de los grandes retos es, oye, si los precios de alquiler siguen subiendo, ¿hasta qué punto deja de ser una alternativa positiva o favorable frente a la compra? Porque llega un momento que la cuota mensual se te puede disparar. Pero sí que estamos viendo pues un mercado muy dinámico en todos los sentidos, ¿no? Se está tratando de promover todo lo que se puede, se está haciendo mucha vivienda asequible en alquiler. Yo creo que es uno de los grandes titulares, y además hay mucho dinero institucional que está queriendo entrar en esto porque se le ve mucho recorrido desde un punto de vista de inversión. ¿Qué, digamos, barreras, entre comillas, encontramos ahí o qué puntos de atención? La seguridad jurídica. Es decir, ha habido varias leyes, ha habido muchos titulares en muchos sentidos, que yo creo que son el punto donde más hay que trabajar, aparte de la producción de suelo, para que pueda haber más oferta, para que el mercado de vivienda siga siendo sano o sea más sano, teniendo en cuenta que no quiero decir con esto que no sea sano, pero lo que sí que hay es una necesidad. Es decir, hay un problema de vivienda, que eso es una realidad. En cuanto a los segmentos alternativos, pues vuelven a responder a necesidades puntuales de la población. El senior living es un negocio que todavía no ha explotado en España, pero que tiene todo el sentido que lo haga, porque al final se trata de una parte de la población que tiene unas necesidades especiales. Y luego el student en España. ¿Podrías definir un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando de senior living para... Pues mira, el senior living al final son viviendas con asistencia, pero no con servicios para mayores, pero no medicalizadas, porque si no nos vamos a las residencias de estudiantes, a las residencias de ancianos. Y luego y este es un mercado que tiene mucho atractivo a nivel internacional, pero bueno, que luego tiene sus dificultades de operativa, porque llega un momento que dejas de ser senior para ser de residencia. Entonces, bueno, ahí hay una transición que no es fácil desde el punto de vista de gestión. Y luego el otro mercado del que hablábamos, que es el de estudiantes, las residencias de estudiantes. Bueno, el negocio de educación, más allá de inmobiliario, en España está teniendo una penetración tremenda. Madrid y Barcelona se están convirtiendo en grandes hubs de educación, con muchas escuelas de negocio, universidades y demás, donde además nos hemos convertido en un mercado muy atractivo porque recibimos talento de muchas geografías y también de alto poder adquisitivo. Por ejemplo, la gente que está viniendo a estudiar de Sudamérica a España o de Centroamérica, que vienen con gran poder adquisitivo, vienen porque hay seguridad jurídica, porque tienen un idioma similar, porque, bueno, pues hay esa sensación de que los hijos van a estar estudiando bien aquí, y eso está haciendo que seamos cada vez más competitivos y que necesitemos residencias de estudiantes y que necesitemos más espacio para universidades, que esto se retroalimenta con el mercado de oficinas que hablábamos antes. Uno de los principales demandantes de metros cuadrados de oficinas en los últimos años ha sido el sector educación, que se han implementado en edificios de oficinas. Entonces, bueno, está todo conectado, pero es verdad que los drivers del mercado son muy buenos. Y ya el último, que no por ser el último es el menos importante, sino todo lo contrario, es el más importante, es el sector hotelero. El sector hotelero está ocupando gran parte de la inversión en España. Muy, muy condicionado o muy influenciado por el crecimiento del turismo. Somos un país tremendamente atractivo para el turismo por un montón de cosas, por la diversidad geográfica, por la riqueza desde un punto de vista cultural, por la calidad de las infraestructuras, la calidad de los servicios turísticos. Es decir, España es un país muy atractivo. Tenemos un parque hotelero muy bueno. Después del COVID es impresionante lo que hizo el mundo hotelero, reinventándose, ajustando costes, mejorando el producto, mejorando el servicio, y tenemos un sector hotelero muy, muy competitivo. Y todo esto causa o consecuencia con 93 millones de turistas el año pasado y 97 millones esperados para este año, lo cual es un incremento del 7 que además a priori no tiene pinta de que vaya a pararse, ¿no? Entonces, eso hace que las pernoctaciones estén creciendo, eso hace que las tarifas estén creciendo y que las ocupaciones están creciendo. Por lo tanto, desde un punto de vista de inversión, pues muy, muy interesante. Ahora mismo es el primer activo en market share de toda la inversión que estamos recibiendo, y
parece que España sigue teniendo pues todos los tics como para seguir considerándolo un mundo de inversión muy atractivo. Y sobre todo, y si me permites, también con transacciones saludables, ¿no? Que justo después del COVID estábamos viendo también esa reparación del balance de Ujú, las hoteleras, y ahora es una demanda completamente diferente de una inversión institucional con ganas de explotarlo a largo plazo, no tan oportunista. Entonces, ujú, eso robustece mucho, ¿no? El panorama inmobiliario hotelero español. totalmente. Me parece el formato muy útil porque vamos tocando cada 5 o 7 minutos de cada uno de los activos. Me faltan dos importantes. Uno de ellos que ha tenido mucho boom. Ujú, Vamos a hablar del efecto Amazon. Ya sabes que te voy a preguntar por sí. el logístico. Durante los años, desde el 19, 18, 19 hasta el 21, 22, fue un sector que era la niña bonita, ¿no? Ujú. Y ahora parece que vuelve a estar un poco en entredicho. También nos encantaría conocer tu opinión respecto al Bueno, logístico. en este caso, te voy a dar mi opinión, aunque no coincido en el sentido de que esté en entredicho. Creo que es verdad que ha vivido un boom los últimos años, pero creo que sigue siendo un mercado con un comportamiento muy, muy bueno. Es verdad que desde el punto de vista de inversión ha habido un cierto freno o hay operaciones. Nos gustaría ver tal vez más operaciones, pero fundamentalmente es porque el dinero core, que es el que requieren muchas de las operaciones que puede haber en el mercado, todavía no ha llegado para el logístico, pero está a punto. O sea, yo creo que el 2026 va a ser un año muy fuerte de logístico porque además están saliendo, desde el punto de vista de inversión, porque están saliendo grandes portfolios a mercado que después de unos plazos de periodos de vida lógicos en los diferentes tenedores de esos activos, pues ahora toca rotarlos, ¿no? La logística, yo creo que fue el gran beneficio de la pandemia y de ahí ese boom, por el incremento del e-commerce, pero también por más cosas, ¿no? E-commerce, hemos hablado antes de consumo, el incremento de la población, es decir, no ya es que consumamos más, sino que es que hay más gente consumiendo más, lo cual hace que también eso afecte favorablemente. Y luego, por otra parte, por el cierto crecimiento también o cambio en las necesidades de los operadores logísticos, ¿no? El espacio cada vez hay que diferenciarlo más, es decir, los activos logísticos tienen que ser cada vez mejores. Si pensamos hace 20 años, pues un activo logístico pues era prácticamente una caja y ahora un inversor especializado en logística tiene que pensar en muchas cosas, meterle mucha inversión a los activos y hacer activos muy, muy competitivos técnicamente, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, robotización, con unas soleras de los activos que tienen que ser tremendamente, o sea, técnicamente muy, muy perfectas, porque si no la robotización no funciona. Es decir, el grado de exigencia ha subido. Y luego hay una parte de un cierto incremento de necesidad de metros cuadrados por motivos también muy sencillos. Uno de ellos, esto de que todos queramos que el paquete nos llegue a casa en 24 horas, lógicamente requiere más stock. Esto no es gratis. Si queremos que nos llegue muy rápido, tiene que haber más capacidad de almacenaje y eso implica más metros. Y luego también ha habido cierta protección de los operadores para reducir dependencia de ciertos mercados para minimizar riesgos pues, geopolíticos en otros mercados y demás que puedan afectar al estocaje. Por lo tanto, el logístico yo te diría que independientemente de que esté en un cierto valle, ni mucho menos creo que se pueda considerar que hay una caída, simplemente hay una normalización. Es verdad que ha habido mucho boom, esa es la realidad, y ha habido mucho newcomer, había gente que no miraba logístico bajo ningún concepto y ha habido mucho inversor nuevo entrando en el logístico. Entonces, bueno, eso siempre se nota, pero vamos, tenemos cifras de inversión muy sanas y yo soy muy pro logístico, la verdad. La verdad que me encanta escucharte y realmente son buenas noticias.
Antes de pasar quizás al último sector, que es el que Ujú. ahora está en auge y que es extremadamente complejo, ahora lo vamos a tratar, pero sí que quizás es bueno preguntar, ¿no?, a Ignacio Palazón, que con esta visión tan positiva que tenemos de España y que, que está totalmente contrastada y que es diferencial con respecto al resto de Europa, en Santa Lucía hemos adquirido recientemente dos inmuebles, en este caso de oficinas, el primer activo que hemos tratado, uno en Lisboa y el otro en París. Previamente habíamos comprado también en Londres. Así que, Ignacio, ya te puedes poner la cámara porque la pregunta va directa para ti, que es ¿por qué invertir ahora en oficinas y en estas plazas? ¿Por qué hacerlo fuera el buen desempeño de España? Pues oye, lo primero, buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. Y antes de nada decir que Nacho en su parte inicial de exposición sobre las oficinas ya me ha pisado parte de mi exposición, pero bueno, no pasa nada. Vamos a dar un enfoque un poquito más europeo y ante todo decir que coincido plenamente con la exposición que ha hecho Nacho sobre el comportamiento que está teniendo España respecto al real estate. La verdad es que está siendo un año absolutamente excepcional, está funcionando francamente bien, pero eso no quiere decir que el resto de mercados europeos no se comporten correctamente. Y si me permites, Agustín, antes de entrar a hablar bueno, de lo que estamos haciendo en otros mercados, simplemente comentar que lo que buscamos en Santa Lucía, para daros una pequeña idea, son activos muy seguros, estables, con flujos predecibles y muy poca volatilidad. Buscamos localizaciones absolutamente prime y sobre todo liquidez en cualquier momento que podamos vender un activo sin mayores problemas. Nuestro objetivo, a diferencia de fondos de inversión o otro tipo de institucionales, no es maximizar los retornos a corto plazo, sino proteger capital y obviamente generar ingresos estables y cumplir con nuestros compromisos a largo plazo. ¿En qué tipo de activos nos focalizamos? Pues fundamentalmente dos sectores, en oficinas prime y en hoteles urbanos en las mejores ubicaciones. Como Nacho ya ha hecho un poco el análisis previo respecto al sector hotelero en España, yo creo que ahora nos quedaría analizar el por qué estamos invirtiendo en oficinas fuera de España. Básicamente, incidir en una cosa, nos encantaría invertir en Madrid y Barcelona en oficinas, lo tenemos absolutamente claro, nos gustan muchísimo ambos mercados. El problema que nos encontramos es que la liquidez de los mercados españoles de Madrid y Barcelona, fundamentalmente en oficinas, es limitada frente a los mercados europeos. ¿Por qué? Primero, porque el parque de oficinas en Madrid y Barcelona es reducido frente a mercados como Londres o París y además se está destruyendo stock, como nos comentaba antes Nacho, para darle paso al residencial. Y en segundo lugar, porque la tradición en el mercado español es mantener los activos sine die. Es decir, yo compro un activo, lo exploto, mantengo en rentabilidad, pero no lo vendo, no le doy el pase, como se dice tradicionalmente entre los profesionales del sector, ¿vale? Dicho lo anterior, y si nos focalizamos en el sector de oficinas, nuestro apetito inversor y nuestra visión se apoya fundamentalmente, yo creo que en cuatro factores clave. El primero, que ya comentaba Nacho anteriormente, es la recuperación de la ocupación dentro del sector oficinas. Yo creo que hay un dato que es clave y es que ha habido un aumento casi del 8% en el primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior. Creo y estoy convencido que refleja una vuelta progresiva a las oficinas, sobre todo en ubicaciones céntricas y totalmente consolidadas. Si nos vamos a ubicaciones secundarias, ahí quizás nos podemos encontrar algún problema. Pero realmente Europa está muy lejos de la situación que vivió Estados Unidos o que ha vivido o que está viviendo Estados Unidos con desocupaciones que en algunos estados llegaban al 25% en el sector de las oficinas. Esto es dramático. Yo creo que el mercado de oficinas en países como Francia, Reino Unido, España, Portugal, Italia, no tiene absolutamente nada que ver. El teletrabajo tiene una penetración limitada y lo que comentaba Nacho, al final, el tener 1 o 2 días de teletrabajo, bueno, puede conllevar cierta reducción, pero al final no es un factor que influya decisivamente, o creemos que
no influye decisivamente. Y esto en colación o lleva a colación con el segundo factor que tenemos en cuenta, que es una clara mejora en los mercados prime. Yo creo que aquí tenemos que volver a nuestro lema original, que es el location, location, location. La localización del activo es absolutamente clave. Si lo unimos a un inmueble grado A o que tenga certificaciones energéticas, certificaciones en sostenibilidad, al final nos encontramos con ubicaciones prime con unos grados de vacancia bajísimos. En determinadas áreas del Western, en Mayfair, puedes encontrar desocupaciones del 1%. Si te vas a determinados sectores del CBD de París, encuentras desocupaciones del 3%. Son tasas de vacancia muy bajas. Sí que es cierto que te vas a París, a la Défense, y te encuentras con tasas de desocupación en entornos del 14% o en la City en entornos de desocupación del 9%. Creemos que en estos casos lo que hay que elegir es muy bien dónde hay que invertir. El tercer factor que estamos viendo para seguir invirtiendo en oficinas prime en Europa fundamentalmente es la subida de rentas. Yo creo que es una subida además generalizada prácticamente en todos los países. En el primer trimestre del 2025, en modo general, en la Unión Europea el crecimiento ha sido de un 5%, un 5,1%. Y esto lo vemos prácticamente lo que decía en todos los países, pero incluso en Madrid. En Madrid ya hay muchas localizaciones con oficinas con rentas superiores a 45 euros metro cuadrado mes. Si nos vamos al distrito 8 de París, aunque ellos lo miden en euros metro cuadrado año, nos encontramos rentas por encima de 1.250 euros metro cuadrado año. Esto es en torno a los 100 euros metro cuadrado mes. En el West End londinense encontramos rentas por encima de 130 euros metro cuadrado mes y todo con una clara curva ascendente. Incluso en Lisboa, donde, como tú comentabas, hemos invertido hace relativamente poco, las rentas siguen creciendo paulatinamente. No está habiendo una caída de rentas en prácticamente ningún país de Europa. Y si me permites ahí también, ¿Sí? muy interesante ver cómo el mercado de inmobiliario, ¿no? Es un mercado local en cuanto a rentas, donde la Ujú, inflación le impacta a la inflación del país y entonces tenemos España, Holanda liderando esa parte de IPC, ujú, de IPC y por tanto de rentas, con un mercado de deuda que va asociado a la moneda. ujú. Que va ligado a la eurozona. Entonces, hay países que se están volviendo mucho más atractivos que otros, ¿no? Ujú. De hecho, incluso fíjate, tú lo comentabas, el tema de la inflación, al final prácticamente en todos los países europeos los contratos de arrendamiento están ligados a un crecimiento de rentas vía IPC. Quizás la única excepción o la excepción más clara es Reino Unido. ¿Por qué? Porque el 90% de los contratos de arrendamiento son contratos de 5 más 5, 5 años de periodo de cumplimiento más otros 5, y la revisión se hace con criterios de mercado en el quinto año. Pero al final lo que te da esos criterios de mercado básicamente es un crecimiento de IPC, pero que se produce en el quinto año. Evidentemente, el hecho de estar comprando un activo 100% ocupado ligado con un contrato ligado a inflación, pues nos da una protección clarísima. Y por último, el último factor que os quería comentar, yo creo que también es muy interesante, es cierta contracción de yields que empezamos a ver ahora frente a la expansión que había habido en los últimos 4 años y un claro aumento de los valores capitales ligado al incremento de las rentas. Empezamos a encontrarnos valores capitales en París o en Milán en activos trofeo por encima de los 30.000 euros metro cuadrado. Es un auténtico, es tremendo. Pero claro, al final se está produciendo un incremento en las rentas, una contracción de las yields, al final pagas activos en entornos del 3,75-4% y eso supone que estés pagando esos valores capitales por encima de los 30.000 euros metro cuadrado. Lo mismo en el Western londinense. Y eso es lo que nos hace pues, buscar activos fuera de España, salir a Europa. Genial. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Uh -huh. Y ahora sí que me gustaría, hemos estado tratando los activos, me gustaría también ver un poco los inversores, ¿no? Y cómo han cambiado. Para dar un poco de contexto histórico, teníamos
fondos de inversión, fondos cerrados que tenían lista de espera para que entraran sus partícipes, por ejemplo, una aseguradora, y lo que estamos viendo es que no han sido capaces de dar respuesta a liquidez a los inversores que tenían de salida. Hemos visto cómo las OCIMIS también frenaban un poco y estaban en modo reparación de balance. Las aseguradoras también en formato espera, buscando nuevas oportunidades, pero ya eso se está reactivando. Empezó el año pasado, como decía Ignacio Martínez. ¿Qué es lo que veis para este ejercicio y el próximo? ¿Quiénes van a ser los jugadores clave en los próximos trimestres? Nacho, Venga, pues a ver, los jugadores clave. Lo bueno es que tenemos mucha variedad de inversores a día de hoy, que eso es una buena noticia, ¿no? Por repasar un poco en general, el fondo core o la compañía de seguros ahora es un momento muy interesante según en qué tipologías de activos. Ya sabemos que, como bien decía Ignacio, una visión a muy largo plazo, muy poco apalancamiento. eh, Quieren comprar una tipología de activo muy, muy específico y muy seguro y con alta liquidez. Y eso lo que hace, y que no se me entienda mal, cuando hablaba antes del mercado español, Ignacio hablaba de comprar fuera. eh, Vamos, yo compraría fuera como está comprando él, sin duda, y creo que él compraría, como bien ha dicho, en Madrid y en Barcelona, si se pudiera, pero es que es muy complicado porque el mercado es muy estrecho, porque es muy pequeño. La realidad es que no hay producto. Entonces, una de las cosas que está pasando es que ese dinero core en los activos más tradicionales no está encontrando dónde aterrizar en España, no es tan sencillo. Si nos vamos a otra tipología de activos, como pueda ser el retail o pueda ser el logístico y demás, vamos, que tienen entre comillas una lectura de algo más de gestión, entre comillas, que las oficinas o de mayor complejidad, o no tan tradicionales para el inversor, empezamos a ver más oportunidades. Luego, por hacer un barrido, el fondo oportunista. Pues la realidad es que el fondo oportunista en España no tiene hueco. Es decir, el mercado no ha corregido tanto como para los retornos que exige el capital oportunista. Esa es la realidad. Eh, y además este tipo de capital busca volúmenes altos que tampoco es fácil de encontrar aquí. Entonces, hay otros mercados que están sufriendo más y vuelvo a hacer la distinción cuando decía antes, oye, que la economía francesa y alemana puedan ir peor y que ahí pueda haber más distrés. En ningún caso estoy hablando de los activos prime de los que habla Ignacio. Los activos prime de París, de Londres o de Múnich o de Frankfurt son en el fondo un bono prácticamente, ¿no? Entonces al final son lecturas distintas, pero es verdad que la parte más débil de la cadena se sufre más y ahí es donde puede aterrizar más capital oportunista, que sí que es cierto que se está levantando, o sea, el fundraising está funcionando, pero en España es difícil que llegue. Luego tenemos las SOCIMIS. Las SOCIMIS es verdad, como comentabas, Agustín, que han estado mucho más centradas en la gestión. En la gestión y en el desapalancamiento, un poco sanear balance, como decías. En el fondo, su razón de ser un poco es mejorar el rendimiento de lo que tienen, ¿no? Entonces, todo lo que es meterle gestión a los activos que tienen para mejorar su rendimiento tiene sentido, además en ese entorno de flight to quality, donde la calidad prima, tengo que diferenciar mis activos para hacerlos más competitivos, mejorar la ocupación y demás, eso sería parte de la inversión. Y en la inversión en nuevos activos, pues rotación de aquellos que puedo mejorar con otros nuevos sus retornos. Esa es un poco la idea y ahí es donde están las OCIMIS. Y luego, por último, el mundo de los promotores, donde lo que se ha visto es la entrada de mucho capital institucional en el sector promotor. Uno, para reducir dependencia del crédito bancario cuando estaba más duro, y luego, por otra parte, porque a esos fondos les permite acceder a un pipeline cierto y grande de tamaño que de otra manera es muy complicado, aparte de lo que es el encontrar ese match entre músculo de capital
con know-how local, que realmente es muy importante, fundamentalmente en el sector residencial y con las complejidades que tenemos urbanísticas de suelo, de plazos y demás, ¿no? Esa es un poco la foto global. El último que me asomaría un pelín son los bancos, por eso es que nosotros somos parte de una entidad financiera. Los bancos supuestamente siempre son los malos, yo creo que no. Yo creo que en este momento del ciclo los bancos están haciendo una labor muy positiva, si bien es verdad que tienen mayor aversión al riesgo que lo que tuvieron antes de la crisis del 2008 y que nos llevó a donde nos llevó. Pero ese mayor control de ese riesgo y de la concesión de crédito más cauta no es nada negativo, y luego aparte para aquellos proyectos que tienen buenos fundamentales y que son menos especulativos, hay crédito, hay loan to values altos y hay condiciones razonables. Y luego aparte es verdad que ha entrado un nuevo actor que es la deuda alternativa, los fondos de deuda, que también les compiten y también están haciendo que la competitividad de los bancos en sus condiciones tenga que mejorar. Por lo tanto, bueno, hay un match y un equilibrio bastante razonable. Y ahí creo que he repasado cosas que no sé si he dicho más o menos de lo que tenía que decir, pero ahí me quedo, ahí te dejo. Comparto totalmente la idea como inversor también cuando estamos hablando, nosotros tenemos ese doble rol, ¿no? De invertir también en gestores, pero hacerlo también nuestro propio dinero. Lo que vimos durante el periodo, este periodo de crisis, ¿no? Fue cómo se secaba completamente el mercado. Ahí los bancos tuvieron un rol fundamental porque muchas de las SOCIMIs o de los fondos estaban financiados con bonos. Ese mercado de capitales desapareció por completo y los bancos fueron clave. Aquellas que estaban un poco mejor fueron capaces de ser refinanciadas por los bancos, aquellas que tenían más problemas tuvieron que deshacerse de activos o incluso inyectar capital, ¿no? Y esto lo uno a lo que comentabas del entorno, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que está pasando, esa reparación del balance y cómo hemos cambiado también los inversores nuestra forma de invertir en real estate. Yo creo que la pasada década estuvo caracterizada por el valor, es decir, pensar en ratios de descuento o primas sobre el valor presente neto, el valor o el valor neto de los activos. También el formato deuda, lo que primaba era ratios de deuda sobre el valor de loan to value bajos. Y ahora estamos transicionando o ya hemos transicionado hacia un esquema en el cual lo que más importa es la generación de caja, ¿no? La generación de efectivo, ratios de rentabilidad. Ya no es tanto el ratio de valor porque entendemos que las revalorizaciones, si vienen fenomenal, pero después de haber pasado este periodo, lo importante es la generación estable de caja, de efectivo, y entonces eso creo que es lo que más va a impactar de cara a futuro, ¿no? No me gustaría irme sin tratar, aunque sean 2, 3 minutos, no tenemos mucho más, pero el gran activo nuevo, ¿no? que ha venido para quedarse, que son los centros de datos. Con esa explosión en inteligencia artificial, si en una conversación no sale la inteligencia artificial, es prácticamente algo hemos hecho mal, ¿no? Y junto con la nube. Desde nuestra experiencia es un activo completamente híbrido. Mucha gente lo cataloga como infraestructura, otra como real estate, pero me gustaría conocer vuestra visión, que es, como decía, completamente válida en sectores diferentes, ¿no? Como asesor o como inversor directo. ¿Empiezo yo, Nacho, o empiezas tú? Como tú prefieras, da igual. Bueno, pues a ver, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista es más infra que real estate, pero esto da igual, o sea, esto es qué etiqueta le pongas y ya está. Hay una realidad que es que hay inversores de real estate que están entrando claramente en data centers. Yo creo que en España tenemos el ejemplo claro de Merlin. Y luego, digamos que a nivel global hay grandes players globales, no solo de real estate, que están haciendo una apuesta tremenda. Blackstone es un ejemplo y al final eso mueve muchas tendencias, ¿no? El racional parece que tiene mucho sentido. Hablabas de el auge de la inteligencia artificial, que yo creo que somos incapaces de cuantificar, es decir, a cuánto va a llegar y cómo va a impactar. El Internet de las cosas, la tecnología en general. Entonces, al final, parece que la tipología de activo y el uso al que se le da tiene mucho sentido.
presenta, y aquí hablo en mi modesta opinión que no soy un experto, para el no especialista, los riesgos que presenta y que yo creo que todos coincidimos en los riesgos y los especialistas también, a los no especialistas nos pueden dar más miedo, al especialista entiendo que no le dan, ¿no? Que es esa parte de la dependencia de la energía, por un lado, que digamos que es un riesgo o una palanca clave, la presión medioambiental, por otra parte. Yo creo que ahí creo que falta cierta normalización y cierto entender el producto, porque es verdad que los activos de última generación pues tienen, por ejemplo, mucha menos dependencia al agua o no consumen agua en contra de lo que se dice. Luego creo que hay un riesgo técnico que, insisto, a los inmobiliarios se nos escapa, que es la parte de la ciberseguridad, la obsolescencia técnica y demás. Y todo esto simplemente por decir que todo esto lo que requiere es un altísimo nivel de especialización, igual que otros activos inmobiliarios que requieren su especialización, pero esta tal vez una especialización menos exportable. Es decir, la de logística, centros comerciales, oficinas, es una especialización la transición es más sencilla. Esta yo creo que tiene una complejidad y que requiere unas capacidades completamente distintas. Dicho eso, como oportunidad parece claro, y parece que España tiene muchos factores para ser o para convertirse en un hub, y para esto está muy bien que haya un player como Merlin que está empujando en esa dirección, porque al final todo requiere una locomotora y en España en este mundo está siendo claramente Merlin. Nos llegan los cables submarinos, tenemos unas energías renovables que están muy avanzadas. Nuestro sistema eléctrico, a pesar del apagón, es tremendamente fiable y más que otros países. En definitiva, yo creo que hay factores suficientes para pensar que esto viene para quedarse y, sobre todo, que hay una demanda potencial enorme. Yo, si me permites, Agus, simplemente hacer un inciso más, y muy breve porque si no vamos muy justos de tiempo. Desde el punto de vista de inversión inmobiliaria dentro de la aseguradora, y un poco a correlación o como correlación a lo que explicaba Nacho, nosotros creemos que hay que ir de la mano de un especialista. No podemos ir solos en inversiones de este tipo. Entre otras cosas, también, además, porque son volúmenes de inversión mucho más altos de los que acostumbramos a hacer. Al final yo creo que tratar de entrar vía participación en una SOTIMI, en un fondo de inversión, es mucho más cómodo para nosotros que hacerlo en directo. Fenomenal, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido muy útil porque en una hora hemos revisado prácticamente todos los activos y vi un poco la evolución y hacia dónde nos dirigimos. Os agradezco muchísimo el tiempo. Me quedo con las principales ideas, que es esa fuerza del mercado español, bueno, el crecimiento, ¿no? de los data centers, pero con cuidado porque tienen una carga operativa y un expertise muy concreto. Hotelero siempre para España es uno de los pilares básicos del crecimiento, los problemas que tenemos en vivienda. A nivel macro, bueno, ya tenemos esa senda de bajadas a nivel global. En Europa parece que esto ya está prácticamente hecho. Podemos esperar o ninguna o una más. Así que en el mercado cotizado quizás este es el momento en el cual es un punto de inflexión para volver a ver pues esos crecimientos de valoraciones, ¿no? Todavía las acciones, las que están cotizadas, siguen con descuentos entre el 20 y el 30%, y quizás empieza a dejar de estar justificado ya con el entorno que nos habéis comentado y la fortaleza de los activos. Entonces, hasta aquí llegamos. Yo creo que es buen momento agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Doy paso a Beatriz. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación y bueno, pues ha sido muy interesante. Yo creo que, como decía Agustín, hemos dado un repaso muy completo, ¿no? a todo el sector. Y a los ponentes, en primer lugar, gracias como os decía, por aceptar nuestra invitación y este lío en el que os hemos metido. A vosotros, a Que vosotros. Vosotros. Y a los asistentes, pues muchísimas gracias por haber estado aquí también con nosotros. Bueno, pues desde Santa Lucía seguiremos organizando estos encuentros con expertos para ofrecer bueno, pues información, análisis y herramientas que ayuden a entender mejor los mercados. Les animamos a estar atentos a nuestros próximos eventos a través de nuestra web y también les invitamos, bueno, pues a seguir nuestro canal de YouTube, ¿no? Para estar al día de todas las novedades.
Y nada, únicamente les aparecerá una breve encuesta. Si la pueden cumplimentar, pues nos encantaría también porque bueno, pues con su opinión nos ayuda a mejorar para futuros webinars. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos Gracias. días.